paso, el Pesaj. El Pesaj quiere decir el salto de Dios. Yo le quiero dar las gracias a todos porque muchos católicos en esta Semana Santa se movieron en su piedad popular, muchos, en una piedad más profunda otros fueron asistieron más que los años anteriores a las celebraciones de esta triduo pascual. Fue una cosa muy hermosa. A mí me tocó un joven predicador muy brillante, muy fogoso, que movió la parroquia, gracias a Dios. Fue como un buen retiro espiritual y vi mucha gente moviéndose hacia Monserrate, moviéndose en las parroquias. Claro que me preguntaban a mí por qué se ha avivado un poco la Semana Santa. Pues yo me imagino que por la acción de muchos buenos párrocos, me imagino que por la acción de estos medios de comunicación, de Teleamiga, de Cristovisión, de Telesantiago, de Televida, de todos estos medios de EWTN, que han movido a mucha gente, otros seguramente por los acontecimientos, por el miedo, otros por la necesidad, porque el problema del desempleo que se viene agudizando, y los problemas del país también, los efectos de los inviernos que hemos venido viviendo y de las calamidades económicas. Hay muchas motivaciones que mueven al hombre a buscar a Dios. Y el viaje tan hermoso del Santo Padre a México y a Cuba fue muy estimulante, que el pastor visite a estas ovejas doloridas, a estas ovejas atormentadas, a estas ovejas perseguidas. Muy valiente este anciano sabio y santo que tenemos de pastor mayor de la iglesia. Realmente hubo movimiento. Sí, alguien me decía que era solamente el 10% de los bogotanos, o generalmente en las ciudades se movía cerca del 10%, y que la parroquia, sí, efectivamente eso es verdad. En mi parroquia hay unos 4.000 habitantes, 5.000 habitantes, y es decir, yo creo que cerca de 150, 200, 300 personas acudieron. Sí, es verdad, estamos viviendo la época de la crisis de la iglesia, la crisis del mundo, la crisis de la moral, la crisis de la fe, la crisis del sistema económico, la crisis de la ecología, la crisis de todo. Estamos viviendo una crisis horrorosa, como la tildaría la Virgen en las apariciones en la Salet, pero de todas maneras hay un mensaje de esperanza, el mensaje de esperanza y de alegría pascual de que Cristo resucitó. Y hoy quiero hablar de la resurrección de Cristo, porque nuevamente apareció ese sacerdote que ha confundido tanto a la gente en ese periódico con el tema de la resurrección, con una cantidad de cosas tan confusas y tan raras y tan extraordinarias. Entonces yo quiero, tan raras sobre la resurrección, como la exaltación, como la resurrección virtual, como el dualismo platónico y todas esas cosas. Y entonces la pobre gente que no ha estudiado seriamente queda desconcertada. Ello me obligó a regresar a leer los concilios, a leer las declaraciones de los papas, las declaraciones de la iglesia, a leer nuevamente en la Sagrada Escritura lo que dice sobre la resurrección. Bueno, y entonces yo siempre que él sale con estos desaguisados y con estos horrores teológicos, yo me pregunto, ¿dónde están los superiores? No sé. Los que lo tienen que exhortar o corregir, bueno, de todas maneras, no sé. Pongámoslo en manos del Señor y pidámosle a Dios por ese sacerdote. Uno, cuando ve a una persona diciendo herejías y diciendo que todos se salvan, que el infierno está vacío, que no hay ángeles, que no hay demonios, que la resurrección fue virtual, que fue mística, que fue una exaltación, todas esas bestialidades, perdónenme, como decía uno de niño, esas burradas que están diciendo contra la Sagrada Escritura, contra la tradición, contra el catecismo, contra los concilios, contra la palabra de Dios. Y uno dice, bueno, pues entonces lo que fue verdad durante 2000 años vino ahora unos teólogos a cambiárnoslo. Como decía Benedicto, hicieron un magisterio paralelo al de la iglesia. Y de paso, ahora vamos a leer un poco en el catecismo, un poco sobre la resurrección, lo que nos dice la iglesia, no un sacerdote, ni unos teólogos, ni una corriente teológica, que
vino a aparecer en el año 2000, sí, desde 1948 empiezan esas corrientes teológicas, toda esa paleontología, esa arqueología, todas esas interpretaciones bíblicas del RIN, a vulnerar la verdad, a afectar la fe de muchas personas y alterar la fe de muchas personas, porque además empiezan a justificar conductas pecaminosas, declarándolas que no son pecado y que son virtudes. Lo que pasó con el monje ese Ansel Brun, que pide que el homosexualismo no sea declarado pecado. Entonces, el catecismo trata a los homosexuales con mucha consideración, con mucho cariño, nos pide que los tratemos con respeto, que no los discriminemos. Eso es una actitud cristiana, pero nos dice que es un pecado y que siempre es un pecado y que es una aberración, va contra natura. Entonces vamos a ver un poco una advertencia que les quiero hacer a todos. Están apareciendo unas páginas en internet a nombre del Vaticano, que no son del Vaticano. La página del Vaticano es vatican.va, y si usted quiere buscar, también busque en Zenit, y también puede buscar algo confiable que es EWTN, para que usted pueda indagar allí, preguntar allí sobre las dudas y sobre las verdades de la fe, y sobre todo consulte su catecismo. En ese vaticano.com es una ataque contra la Iglesia feroz, contra el Concilio Vaticano II, dicen del Rin al Tíber, es decir, de la teología del Rin al Vaticano, al Tíber, y es un ataque contra todo lo que dijo Vaticano II, contra la Iglesia, contra el Papa. Obviamente eso no proviene del Vaticano, no es del Vaticano, no es de la Iglesia, es denigrando la Iglesia, es atacando la Iglesia. Yo respeto mucho el Concilio Vaticano II, Juan Pablo II lo quería mucho, todos los papas lo han querido mucho, Benedicto también. Una cosa es que lo hayan desvirtuado, que lo hayan malinterpretado, que lo hayan retorcido. Si lo han hecho con la Biblia, ¿por qué no van a hacer con un concilio? Es decir, se han cogido la Biblia y le han retorcido tanto el pescuezo que le han hecho decir todo lo contrario de lo que dijo. Volvemos sobre la interpretación de la Biblia, ¿no? Es decir, volvemos a la interpretación de la Biblia, que nos dice el catecismo de cómo se debe interpretar la Biblia. A mí me interesa mucho que ustedes vean cuál es el verdadero sentido de la Escritura, el canon de las Escrituras, el Espíritu Santo intérprete de la Biblia. Empiecen en el 105 del Catecismo de la Iglesia Católica. El sentido de la Escritura es 115, el sentido literal, en el sentido significado por las palabras de la Escritura, descubierto por el exégesis que sigue la regla de la justa interpretación. 115 del Catecismo de la Iglesia Católica y 116 nos dice que todos los sentidos de la Escritura se fundan sobre el sentido literal. Yo lo he explicado muchas veces, y después viene el sentido espiritual de la Biblia, que se divide en sentido alegórico, moral y anagógico, el sentido espiritual y el sentido literal de la Sagrada Escritura. O sea que la Biblia nos habla literalmente. Yo miraba el código secreto de la Biblia que les explicaba el otro día y era asombrado de cómo hay un modelo matemático, pues que se necesita uno tener un PhD y un gran computador para descifrar un código como el que hay dentro de la Biblia hecho por Dios. Es una demostración palpable de la existencia de Dios, como tiene tantas demostraciones la Iglesia Católica, tantas demostraciones de la resurrección corporal y física tangible de Jesucristo, que nos lo vienen a desvirtuar ahora una corriente teológica en el siglo XX, después de 2000 años, con la declaratoria de papas, de concilios, de la Iglesia, de nuestro catecismo, y que además verificado por la vida de los santos. ¿Cuántas veces los santos resucitaron muertos? Muchas. San Vicente Ferrer, San Francisco Javier, dominicos, jesuitas. A lo largo de la historia, cuántos muertos resucitados, cuántos milagros extraordinarios dentro de la Iglesia Católica, que es la única que puede mostrar esa gama de milagros y de cosas extraordinarias y maravillosas.